Buonasera a tutte e tutti, è un grande piacere dare il benvenuto per questa iniziativa. Mi scuso davvero molto con voi, ma un'influenza mi costringe a casa, però ci tenevo comunque a dare un saluto e a dare il benvenuto a tutti i presenti, i partecipanti, in particolare ringraziare il segretario dell'Assemblea Nazionale Popolare della Repubblica di Cuba, il deputato Homero Acosta Alvarez, che terrà un lectio magistralis sulla Costituzione cubana del 2019, legittimità e partecipazione democratica. Un cordiale saluto anche all'ambasciatrice, agli ambasciatori e ai funzionari consiglieri delle numerose ambasciate presenti, al presidente del municipio, ai consiglieri regionali e un ringraziamento particolare all'ambasciatrice di Cuba in Italia, Sua Eccellenza Mirta Granda Averof, e all'eurodeputato Massimiliano Smeriglio e al professor Resta, che ringrazio e che poi svolgerà anche un po' il ruolo di padrone di casa. Credo sia un'occasione davvero importante anche per l'università ascoltare questa lezione, ma anche avere una possibilità di confronto con un paese importante come Cuba su una legge costituzionale che è stata di grande cambiamento, che ha introdotto una serie di importanti innovazioni e soprattutto il processo partecipativo che ha guidato questo percorso, un processo che ha coinvolto molte persone, momenti di consultazione diffusa e più di recente anche i cambiamenti in atto nel codice delle famiglie, che hanno riconosciuto importanti diritti civili, e anche cambiamenti importanti anche dal punto di vista educativo rispetto al tema dei minori. Ecco, credo che sia un'occasione di confronto davvero importante. Mi dispiace di non essere davvero lì, ci avrei tenuto particolarmente, ma davvero non sono in condizioni, però ascolterò con grande interesse la lezione di oggi. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio gli organizzatori, anche l'ufficio del cerimoniale e vi auguro davvero un buon lavoro, una buona giornata. Spero di poter avere occasione presto di conoscere personalmente Homero Acosta Alvarez e con grande piacere passo immediatamente la parola all'ambasciatrice di Cuba in Italia, che ringrazio per la sua presenza, Mirta Granda Averof, e buon lavoro a tutti voi. Grazie. Buenas tardes. Es un verdadero privilegio intervenir ante el claustro de estudiantes y profesores del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad Roma III, reconocido por el Ministerio de Universidad e Investigación en el primer puesto en el área de las ciencias jurídicas en Italia, en enero de este año. Al darle la bienvenida a la conferencia magistral del diputado Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, quiero agradecer por esta oportunidad y desear una pronta recuperación al rector de la Universidad Roma III, Massimiliano Fiorucci, quien nos acompaña por videoconferencia. Quiero reconocer además al eurodiputado Massimiliano Smeriglio y al vicerrector Giorgio Resta por su presencia, lo que refuerza las profundas, históricas y crecientes relaciones de hermandad que unen a los pueblos de Cuba e Italia. Al cuerpo diplomático, a los cubanos residentes y a todos los amigos de Cuba aquí presentes. Muchas han sido los avances de mi país en materia legislativa en los últimos 4 años, en que se han aprobado 129 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en nuestra historia en tan corto tiempo. Por su trascendencia tanto social como jurídica, quisiera solo hacer mención al Código de las Familias, aprobado en referendo popular por el 66%,
0.83% de los votos emitidos en septiembre del 2022. No quiero extenderme, creo que la conferencia magistral del diputado Homero será la ocasión de conocer toda esta actualización legislativa del país y quiero ofrecerle la palabra. Le agradezco a todos por su presencia. Ringrazio Sua Eccellenza l'Ambasciatrice per queste parole inaugurali e do subito la parola all'eurodeputato Massimiliano Smeriglio che ci fa l'onore di essere qui presente oggi come in altre occasioni. Vorrei davvero ringraziarlo anche per questo suo ruolo di cerniera che ci permette di approfondire i legami con mondi fuori dall'Europa, e Massimiliano ti ringrazio molto. Grazie, ringrazio il Rettore Massimiliano Fiorucci, ringrazio il Prorettore Giorgio Resta per questa occasione, l'Ambasciatrice, ringrazio Omero per questa grande opportunità, il Corpo Diplomatico, gli ambasciatori presenti, ringrazio anche per la presenza Luis Morlote, che è Vicepresidente della Commissione di Educazione, Cultura, Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente, y presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y Tamara Valido, presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios que atiende al comercio, gastronomía, servicios personales y técnicos, transporte, comunicazione y turismo. Grazie per essere qui. Io dico solo pochissime parole iniziali. Il contesto in cui ci muoviamo, Cuba subisce da 60 anni un blocco economico ingiusto, sbagliato, che sta rendendo la vita difficile al popolo cubano e all'isola. Ancora pochi giorni fa c'è stata l'ennesima risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU per chiederne la cessazione, la 31esima. È dal 1992 che si presentano risoluzioni di questa natura, che vengono approvate quasi all'unanimità contro il blocco economico. C'è stato pochi giorni fa a Bruxelles, abbiamo partecipato al Tribunale Internazionale che ha affrontato dal punto di vista giuridico questa situazione. Inoltre il blocco economico non è sempre lo stesso, noi abbiamo avuto una situazione di peggioramento, in particolare per colpa, per responsabilità dell'applicazione del titolo terzo della legge Helms-Burton del 2019, che colpisce persone e imprese che commerciano con Cuba ed è quindi una chiara e legale applicazione extraterritoriale del blocco. Perché l'amministrazione Trump ha imposto 243 ulteriori misure coercitive, incluso Cuba, nella lista dei paesi sponsor del terrorismo, causando tra l'altro gravi limitazioni ai turisti che intendono recarsi nell'isola. Questo è il contesto, la condizione che vive Cuba in questo momento è particolarmente pesante, dobbiamo saperlo, dobbiamo continuare a lavorare per la solidarietà, gli scambi, la diplomazia parlamentare, la diplomazia dal basso. Tuttavia Cuba non sta ferma e l'esempio più chiaro è proprio la trasformazione costituzionale del 2019, che adesso sentiremo direttamente da uno dei protagonisti di Omero. A me colpiscono due cose, in particolare la prima, il percorso partecipativo che ha accompagnato la trasformazione costituzionale, un percorso fatto nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle università, con i cittadini, col popolo cubano, e anche un esito non scontato, un esito non unanime, cioè c'è stata una discussione sulla Costituzione, una discussione accesa, e c'è stata anche una discussione molto importante sulla trasformazione del Codice delle Famiglie del 2022, su cui appunto chiedo anche qui un approfondimento, perché anche per noi in Europa è motivo di interesse e di comparazione, perché non solo riconosce una serie di importanti diritti civili
tra cui il matrimonio egualitario, l'adozione da parte di coppie omogenitoriali e la gestazione solidale, ma introduce anche delle misure innovative per il riconoscimento delle unioni affettive e delle famiglie multiparentali, in materia di pedagogia e cura dei minori con l'introduzione del principio di responsabilità genitoriale e nell'ambito della lotta alla discriminazione e alla violenza in famiglia, in particolare la violenza contro le donne e le ragazze. Quindi questi due aspetti non parlano solo di una dimensione epica lontana di Cuba, parlano del contemporaneo e parlano anche di cose che interessano noi europei, di come mettere a confronto anche i livelli legislativi. Da ultimo vorrei ancora una volta ringraziare la Brigata Medica Cubana Henry Rive che ci ha assistito con tanta generosità durante un periodo drammatico del nostro paese, cioè durante la pandemia. È un po' il riflesso di un popolo che vive ancora secondo gli insegnamenti di José Martí: ayudar al que lo necesita non solo è parte del deber, sino della felicità. Aiutare chi ha bisogno non è parte solo del dovere, ma della felicità. Grazie. Ringrazio l'onorevole Smeriglio e mi spetta di esprimere alcune parole di introduzione alla lezione magistrale del deputato Homero Acosta Alvarez, ed è un gran privilegio che mi è concesso in quanto prorettore all'internazionalizzazione. Questa occasione è un'occasione che testimonia l'esistenza di un processo di collaborazione scientifica tra l'Università di Roma III e il mondo scientifico universitario cubano. Abbiamo due accordi importanti con l'Università dell'Oriente a Santiago de Cuba e con l'Università de La Habana, e la presenza oggi qui del deputato è un'occasione per rafforzare ulteriormente ed estendere le nostre cooperazioni. È inoltre un privilegio poter ascoltare la sua lezione, perché Homero Acosta Alvarez è uno dei padri costituenti della nuova Costituzione cubana. È non soltanto deputato, segretario generale dell'Assemblea Nazionale Popolare e del Consiglio di Stato, ma vorrei insistere in primo luogo è un professore universitario di diritto costituzionale e di diritto costituzionale comparato. E questa Costituzione, ne parlavamo prima, ha in sé i germi della comparazione giuridica che possono far nascere prodotti innovativi, orientati al progresso, alla circolazione delle idee. Ed è con questo spirito che per noi giuristi in primo luogo l'approfondimento, la conoscenza dell'esperienza costituzionale cubana è un'occasione davvero straordinaria. Questa Costituzione non è una modifica di vecchie Costituzioni, è una nuova Costituzione che sostituisce quella del 1976. Lo fa in uno spirito di continuità con l'esperienza cubana dopo la rivoluzione, con la costruzione di un sistema di legalità socialista, ma contiene anche delle innovazioni molto importanti da tanti punti di vista, che creano un rapporto di continuità anche con quella grande esperienza culturale che è il nuovo costituzionalismo latinoamericano, con le costituzioni del Venezuela, dell'Ecuador, della Bolivia, dove l'esperienza della partecipazione, del pluralismo, dei diritti delle minoranze, di una visione attenta alla terra, al rapporto tra uomo e comunità secondo un ideale di sviluppo sostenibile e durevole. E questi elementi li ritroviamo nella Costituzione cubana, che aggiunge alla struttura, diciamo, nella continuità con la sua struttura istituzionale, una attenzione particolare al tema dei diritti. Questo è un elemento molto importante, non soltanto abbiamo notato come osservatori esterni la cristallizzazione delle aperture di questi anni operate nel sistema cubano,
punto di vista della Costituzione economica spicca per esempio il riconoscimento a fianco alla proprietà socialista, alla proprietà delle cooperative, alla proprietà personale, la categoria della proprietà privata, che entro certi limiti è riconosciuta su determinati mezzi di produzione, però ha una funzione complementare, dice espressamente la Costituzione. Non solo, c'è il riconoscimento degli investimenti stranieri, apertamente in una norma costituzionale, ma soprattutto quello che mi colpisce da comparatista nella lettura di questa Costituzione è il rilievo dato al principio di dignità umana che compare 7 volte nella Costituzione cubana, dal preambolo all'articolo 1, alle varie norme che impegnano lo Stato a porre in essere attività positive per la realizzazione della dignità. E la dignità nella Costituzione cubana è una dignità molto diversa dall'approccio giusnaturalistico che ancora si trova in molte altre Costituzioni del mondo, è una dignità che si realizza attraverso prestazioni positive. Dignità, uguaglianza, lavoro sono 3 termini che tessono la struttura della Costituzione cubana e che ispirano una serie di innovazioni importanti. Il rilievo dato al principio di non discriminazione, che tocca una serie di categorie protette estremamente dettagliate, le identità di genere, non solo l'orientamento sessuale, l'età, le disabilità. C'è un'attenzione in questa Costituzione per i diritti dei soggetti vulnerabili. Vengono riconosciuti per la prima volta anche a livello internazionale espressamente i diritti degli anziani, delle persone adulte, che devono essere tutelate nei loro bisogni ma nel rispetto dell'autodeterminazione. C'è un'attenzione per i bambini, c'è un'attenzione per le persone con disabilità, e non è soltanto il lavoratore disabile come nell'antica Costituzione, ma è la persona portatore di disabilità. C'è persino la reintroduzione del principio della presunzione di innocenza, il richiamo a uno degli istituti caratteristici del costituzionalismo anche più antico, anglo-americano, cioè il writ di habeas corpus all'interno del processo penale, e vi sono infine una serie di norme estremamente innovative su un sistema di tutela preferenziale e accelerata dei diritti fondamentali, una sorta di amparo, per appunto garantire le persone i cui diritti costituzionali siano stati violati non soltanto da organi dello Stato, ma anche da soggetti privati. E questo tema della Drittwirkung, dell'applicazione dei diritti costituzionali nei confronti dei terzi, trova un riconoscimento espresso sia nell'articolo 7, dove si afferma la norma principale, la supremazia della Costituzione rispetto alle altre fonti del sistema, ma si riafferma l'idea che i diritti fondamentali, i diritti costituzionali non possono essere lesi non soltanto dai soggetti pubblici ma anche dai soggetti privati. E questo nella nostra esperienza, diciamo, del capitalismo contemporaneo sappiamo che è diventato uno dei problemi principali, perché con la delega dei servizi, con le privatizzazioni crescenti, oramai i diritti fondamentali sono violati molto spesso e soprattutto da soggetti privati. Vi è un'attenzione particolare al tema del rapporto tra uomo e ambiente, si stabilisce il diritto a un ambiente salubre, si stabilisce il diritto all'acqua, e questo ci riporta sul tema dei beni comuni, si stabilisce il diritto a ricevere prodotti, un'alimentazione sana e adeguata. Insomma, c'è un tentativo di rinnovare il patrimonio dei diritti pur all'interno di una struttura che è quella, diciamo, delineata dal modello di legalità socialista, che è estremamente innovativa nella sua continuità, nella grande ispirazione che diciamo, fa capo alla rivoluzione del 59. Detto questo, io ho davvero da portare qui i ringraziamenti più sentiti da parte di tutta la comunità accademica e in generale la comunità universitaria di Roma 3 per il dono che il deputato Homero Acosta Alvarez ci sta per fare con questa sua Lectio Magistralis sulla nuova Costituzione. Grazie.
atrás. Bueno, realmente uno se siente muy emocionado a la acogida que hemos tenido nosotros y también la delegación que me acompaña de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la deferencia del rector de la Universidad Roma III, de sus autoridades, de sus profesores, estudiantes, del cuerpo diplomático que nos acompañan tan gentilmente en esta ocasión, a los amigos de Cuba que también nos siguen y nos dan aliento también en la lucha permanente de Cuba por una sociedad mejor y para enfrentarnos a situaciones bien complejas de este mundo. Al eurodiputado Maximiliano Esmeriglio quiero hacer una mención inicial. Lo conocimos en La Habana en una de sus visitas como eurodiputado, tuvimos un encuentro y ahí un poco surgió la génesis de cómo podíamos transmitir algunas experiencias de la Constitución cubana en el mundo académico italiano, y ha sido una fortuna para nosotros poder llegar aquí hoy a esta universidad tan prestigiosa del mundo jurídico, una universidad de las más jóvenes de Italia, pero que seguramente enorgullece a la sociedad italiana, enorgullece a la academia italiana. Nos sentimos realmente muy honrados. A nombre de nuestra delegación le expreso la gratitud al rector que tan gentilmente nos ha enviado ese mensaje virtual, pero que no es muy próximo, es muy próximo. Lo sentimos como si estuviera aquí. Y por eso le agradecemos mucho todo ese mensaje a usted, vicerrector, no solo por las palabras de agradecimiento, por el honor que nos hace, sino también porque usted me ha dado cuenta que en tan poco tiempo ha logrado resumir y comprender parte de las instituciones fundamentales de la Constitución cubana de 2019. Yo creo que teníamos una deuda de poder explicar en el mundo académico, de encontrar estos espacios para discutir sobre la Constitución cubana de 2019. De Cuba se habla mucho, se habla para bien y sobre todo para mal en los medios. En el mundo jurídico también la incomprensión de las diferencias de los sistemas políticos. Sin embargo, Cuba hoy puede mostrar humildemente, modestamente, un resultado constituyente, singular, autónomo, que no ha creado de la nada, ha creado también tomando los referentes más positivos, más vanguardistas de la historia constitucional reciente. Los momentos constitucionales en la historia de los pueblos son únicos. Ya Europa, vamos a decir, pasó el momento constitucional. Yo creo que Italia fue la precursora en el año 47, en el constitucionalismo de posguerra, que abrió esa nueva etapa del constitucionalismo, que en el siglo XX podíamos señalar significativamente la Constitución de Weimar de 1919, que entró en la fase del constitucionalismo social europeo, y después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Italia, precursora en su Constitución de 1947, después la Alemania, la Ley Fundamental de Bonn de 49, y todo el proceso constitucional posterior hasta los más recientes, de la década del 70, primero la Constitución portuguesa del 74, la caída de la dictadura de Salazar, y después la Constitución española de 1978 con la caída de la dictadura de Franco. Yo creo que esos son los momentos constitucionales en la historia europea que no se pueden desconocer y que Cuba no ha desconocido. Yo decía que estar aquí en Roma hoy es retomar cuando comenzamos siendo unos estudiantes de Derecho, y el mundo del derecho romano apasionó, nos hizo mejores juristas, porque el mundo, y sobre todo el mundo jurídico occidental, está en deuda con Roma. Por eso lo acogemos con tanta satisfacción, con tanto beneplácito, poder llegar hasta aquí. Cada una de esas instituciones contribuyeron a nuestra formación, y eso también nos apasiona, nos llena de orgullo de poder aquí volver un día a la Roma que aquellos entonces estudiábamos de la mano de nuestros profesores. Seguramente es un privilegio que quiero compartir con ustedes. Para nosotros que hemos ejercido del derecho constitucional, más allá de las funciones políticas que tenemos en estos instantes, lo más importante ha sido siempre el ejercicio de la academia, el ejercicio como profesores, es lo que más nos satisface. Y cuando llegamos aquí a Roma y estudiamos el derecho constitucional, hay que ir a Claudio Murtati, aquel que distinguió entre la constitución material y la constitución formal,
hay que ir a un profesor que hemos leído mucho, el profesor Paolo Viscaretti di Ruffia. Y más cercano también hemos recibido en La Habana recientemente y compartimos grandes profesores italianos. En primer lugar, al profesor Luigi Ferraioli, con el cual compartimos conferencias en un evento de Derecho Comparado recientemente en el mes de abril. El profesor Lucio Pegoraro, y así un grupo de profesores italianos que también son referentes del pensamiento jurídico internacional. Mi conferencia, aunque ahí está unas pequeñas fichas y algunos puntos que yo creo que hay que grabar, que son fundamentales en el mensaje, se llama Constitución de Cuba 2019, legitimación y participación democrática, porque legitimidad y participación democrática están indisolublemente imbricadas. No se puede analizar la legitimidad de origen de una constitución sin que haya la participación del soberano, sin que se implique la participación del soberano. Y ese es un ejemplo que Cuba da modestamente en un proceso muy singular, muy autónomo. Y aquí voy a poner algunos ejemplos de cómo surge el proceso, porque muchas veces se habla, cuando uno estudia los textos, la iniciativa. La iniciativa. ¿Cuándo se promueve la iniciativa? ¿Y en qué espacio? ¿Qué límites? Vamos a decir, los límites subjetivos. ¿Quiénes tienen la capacidad de reformar una constitución o darse una nueva constitución? Y en eso no hay soluciones similares en todo el mundo. Hay quien convoca procesos constituyentes, hay quien mantiene desde la propia función legislativa un marco de reforma o de propia creación constitucional. Otros abandonan el espacio legislativo y asumen el proceso constituyente, asumiendo las dos funciones. O sea, hay una diversidad. En Cuba había una primera cuestión que tiene que ver con el mecanismo de reforma. Y Cuba no comienza hoy. Cuba tiene una tradición constitucionalista revolucionaria de siglos. Y pongo un ejemplo. La primera constitución de la República de Cuba en armas se hizo el 10 de abril de 1869. Apenas unos meses, cuando se empezaron las primeras luchas por la independencia frente al colonialismo español. No fue en un acto de otro tipo, no fue un llamamiento, no fue una proclama, fue un acto constitucional. Y eso está en la génesis, en los sentimientos constitucionales de Cuba, cívicos, republicanos, que vienen desde las luchas independentistas. Y eso tiene una formación total en el sentimiento jurídico de la nación cubana. De ahí que conocimos al inicio del siglo XIX, ya después de la intervención norteamericana en la guerra contra España, oportunistamente, una intervención, y nace la primera constitución en 1901, cercenando la soberanía. Impusieron una enmienda Platt, una enmienda del Congreso de los Estados Unidos que limitaba la soberanía cubana y sería la antítesis de una constitución que permitía que el gobierno de los Estados Unidos, cuando lo consideraba, podía intervenir en Cuba. Algo que limitaba totalmente esos principios. Disculpe. Tuvimos una constitución de 1940, tal vez la más revolucionaria del momento de América Latina. Una constitución en la cual la contribución de los sectores progresistas ayudaron a tener esa constitución que avanzó en los derechos sociales, en los derechos económicos, más allá de incluso lo que en ese momento Europa tenía. Y yo creo que lo que no logró poder implementarse en el periodo y fue mutilada, fue destruida por un golpe militar de la dictadura batista en 1952. Y después viene todo el proceso revolucionario, un proceso, una etapa inicial de provisionalidad con un gobierno que estaba frente al imperialismo, tratando de mantenerse, y en 1976 se crea la primera constitución socialista de la República que tomaba los referentes del modelo soviético, del modelo de los países socialistas, que estableció un mecanismo de reforma que daba la exclusividad a la Asamblea Nacional. Y ese mecanismo se mantuvo en el texto que precedió. Y había en dos ocasiones fundamentales mecanismos de reforma. En el año 1992, cuando la caída del campo socialista, cuando se pensaba que Cuba caería como efecto dominó frente a la caída de todos los países socialistas, y Estados Unidos se preparaba día para arreciar y destruir la revolución, y Cuba se mantuvo. Y en ese momento se hizo una reforma profunda
de la Constitución del 76 y después una reforma en el año 2002, una reforma parcial. Y frente a eso, ¿cuándo comienza, pudiéramos decir, ese momento? Bueno, ya para el año 2011 había un congreso del partido y había que definir, había un cambio en el modelo económico cubano. Habían determinados elementos que ya comenzaban a colisionar esa realidad social y la Constitución. Y esos efectos de supremacía, esos efectos de relevancia, esos efectos que tiene la Constitución en la pirámide de normativa del Estado comienzan a resentirse, pudiéramos decir, porque ya no compaginaba, no era compatible en alguna de sus partes ese proceso. Y allí comenzó, esos fueron los primeros actos. Se crea un grupo de trabajo en el cual nosotros pudimos estar y coordinar una fase esta, que es la fase que digo, no es la iniciativa propiamente, pero es lo que ocurre al interno de los partidos políticos. Y eso generalmente no se explica, porque no hay fase de iniciativa sin que los partidos, en un modo u otro, estudien, trabajen, analicen cuál es su presentación, cuál es su modelo. Y esa fase se hizo durante varios años, no fue un solo año. Y comenzamos en el año 2013 y allí podemos decir que allí ahí hubo un verdadero ejercicio de derecho comparado. Porque sirvieron los referentes europeos, sirvieron los referentes de América Latina, porque la América Latina, como usted explicó y como se ha explicado, avanzó en una nueva fase del neoconstitucionalismo latinoamericano, que se apropia de la génesis del constitucionalismo, pero ahí están las constituciones, como se ha dicho, de Venezuela en primer lugar en 1999, del Ecuador 2008, Bolivia de 2009, aunque hay quien habla de la Constitución colombiana de 1991 como una de las primeras en ese espacio del constitucionalismo. Pero también no importaba el signo ideológico. Quiero aclarar eso, porque hay cuestiones que no importa el signo ideológico, porque son temas de la técnica jurídica constitucional, que usted puede ponerle después el componente político, pero indiscutiblemente que para la armazón, para la ingeniería, la arquitectura constitucional, se necesitan todos esos referentes, pero con una mirada crítica, no contemplativa, no mimética. Hay que analizar cada una de las instituciones. Eso es lo que permite poder evaluar y poder consensuar después cada una de las instituciones del derecho constitucional. Ya la fase propiamente de iniciativa fue en junio de 2018, cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es quien tiene en exclusiva esa facultad constituyente, dio paso a la creación de una comisión de 33 diputados. Y me detengo muy breve. Esa comisión es una comisión bien diversa. Primero en las generaciones que la componían. Ahí estaban desde los dirigentes históricos de la revolución con las nuevas generaciones. Y la composición también social. Estaban representadas la organización de mujeres, la organización de los campesinos, los estudiantes universitarios, intelectuales, historiadores, economistas y, por supuesto, los juristas. Teníamos una fuerza también dentro de esa comisión. Es una comisión parlamentaria. Nosotros trabajamos y los estudios que habíamos realizado con anterioridad sirvieron a poder presentar en corto tiempo un proyecto. Todo lo que habíamos hecho era una referencia. Allí se discutió el proyecto y lo presentamos a la Asamblea en julio del propio año 2018. Y en esa primera lectura se aprobó durante 2 días un proyecto. Pero ese proyecto, y por eso voy al inicio, la legitimidad y participación democrática. Vamos a decir que encontramos la primera fase de ese mecanismo de participación en una consulta popular. Una consulta popular que no tiene antecedentes en el ámbito constituyente. Porque había que construir el consenso con el pueblo. Porque una transformación como la que implementaba la Constitución tenía que hacerse con la mayoría del pueblo. Y eso fue lo que se llevó. Y para esa consulta popular, cada uno de los párrafos del texto constitucional se enumeró. De tal manera que la población pudiera pronunciarse no sobre los artículos, sino sobre cada párrafo. Y cada párrafo tenía un número, desde el título del proyecto que decía Constitución de la República de Cuba, que era el número 1, hasta el último. Todos tenían un número. Y desarrollamos una consulta popular
entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. Voy a decir la participación. Bueno, estos son los aspectos de la logística, pero son muy importantes, porque había que distribuir millones de proyectos en la población, llevar un proceso de comunicación por distintas vías, profesores, muchos participaron. Aquí están los resultados de esa primera fase, que es muy ilustrativa. Estamos hablando que en el país se realizaron 133.681 reuniones. Son pequeñas asambleas constituyentes, vamos a decir. El pueblo participa, da opinión de cada uno de los artículos. Y aquí están los tipos de asambleas. Aquí estamos hablando de 79.947 en las comunidades, en los barrios, y otros también en los colectivos de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, con una asistencia de 8.945.000. Lo más importante era que de cada una de esas reuniones se levantaba un acta y se decía qué aspectos habían opinado sobre cada una de las opiniones. Un trabajo muy serio, muy duro. Y de ahí nacieron, este fue el resultado, 1.700.872 intervenciones de forma general. Algunas para aplaudir, otras de forma que no tenían ningún pronunciamiento concreto, para estar de acuerdo, disentir del proyecto. Y ahí están el resto de las propuestas. En concreto, 783.000 propuestas. Algunas las agrupamos con modificaciones, otras adiciones que adicionaran a los párrafos, otras que eliminaran, otras que generaban dudas, y cada una de esas teníamos que responder. Al final, cada una de esas intervenciones se agruparon por propuestas tipos, porque podía haber una propuesta que se repitiera mucho. Pongo un ejemplo: el matrimonio igualitario tuvo muchas opiniones, pero ese es un tipo de opinión, aunque 100.000 se pronunciaron, pero es un tipo de opinión. Y en algunos casos la opinión no es igual respecto al instituto. Una es que lo supriman, otra que incorporen el hombre y la mujer, otro así, de forma general. Y fueron aceptadas, o sea, y cada una de estas propuestas tenía unos 78 tipos de propuestas. Eso también es un trabajo de inteligencia no artificial, sino de inteligencia emocional e inteligencia personal. No fue la inteligencia artificial. Hubo que razonar cada una de esas propuestas. Y de ahí que tuvimos que responder cada propuesta, porque el problema estaba en que eso iba al pueblo. Y no podíamos negarlo. Y el pueblo tenía que entender las razones por las que se acogía o no se acogía una propuesta. Puedo decir que ahí están el 50% de las propuestas, en un sentido u otro, fueron acogidos. Por lo cual el pueblo se sentía que ha participado conscientemente. No se podía aceptar todo, porque evidentemente había opiniones contradictorias. Y ese es el ejemplo. De 224 artículos que tenía el proyecto inicial, se modificaron 134, casi un 60%. Y se mantuvieron 87 artículos que no tuvieron ningún cambio. ¿Cuáles fueron los temas que mayor opinión suscitaron? En primer lugar, el matrimonio. Partíamos de un concepto que el matrimonio en la Constitución de 1976 establecía los sujetos del matrimonio. No todas las constituciones se aventuraron en eso. Y la Constitución cubana del 76 reconocía el hombre y la mujer como sujetos del matrimonio. Y frente a ese problema, el constituyente tenía que decir lo obvio: asumo la transformación y digo, vamos a dar paso al matrimonio igualitario. Y ahí en el proyecto apareció: el matrimonio es entre dos personas. Y ya entre dos personas no se habla de género. Dos personas. Y allí fue lo que suscitó la mayor opinión, porque hay sentimientos patriarcales, porque hay sentimientos culturales, hay sentimientos homofóbicos que están todavía presentes y que no se transforman ni por ninguna norma, ni la revolución es capaz de transformarlo todo. Y eso pasó, fue la que mayor número de opiniones tuvo, fue la única que dobló los 100.000. Pero había de todos, había quien decía, vuelvan al hombre y la mujer, quítenlo, y hay quien decía, quiten los sujetos, pongan el poliamor, querían la amplitud, hasta eso hubo opiniones de ese tipo. Igual que el presidente de la República, la institución del presidente de la República, que era una innovación, también suscitó, porque el periodo de mandato, se estableció 2 periodos de mandato, la edad del presidente, es una constitución que establece una edad mínima
O sea que ninguna constitución lo define. Por razones históricas, etcétera, se llegó a que el presidente tenía que tener para su primer mandato menos de 60 años. Por lo cual le da un espacio a la juventud y a la continuidad de la revolución. También la estructura del gobierno provincial, que se pasaba de un sistema asambleario hacia un órgano diferente, en que participaban órganos representativos y de gobierno, el debido proceso legal, sobre todo por el inicio de la asistencia letrada del acusado en el proceso penal. ¿Cuándo era el inicio? Si había que definir. Y allí, después de analizado todo ese proceso, volvimos en segunda lectura y allí tuvimos que explicar frente al pueblo por qué sí unos y por qué no otros. Y eso era fundamental porque vendría una fase de referendo vinculante. Y nosotros sabemos que hay en otros países, y sobre todo en la última generación constitucional, del constitucionalismo latinoamericano, en que se han sometido los procesos constituyentes, incluso en fase previa. Recuerdo la Constitución de Venezuela, el propio Ecuador, que se llevaron a referendo la consulta sobre el proceso constituyente. Pero aquí, y además se fue a referendo vinculante. Pero aquí este proceso, lo singular era que había un análisis particular, una contribución de la población de cara a un proyecto y permitía libremente hablar de cualquier punto. Yo puedo decirle que de todos los párrafos hubo opiniones, incluido el título, y van en toda la gama, vamos a decir, hacia un reforzamiento de la izquierda, también sectores que no estaban de acuerdo con la legitimación del sistema, y nada de eso tuvo una consecuencia jurídica, porque libremente las personas iban a esas asambleas y opinaban. Pongo ejemplos. Hubo, por la contabilidad que hicimos, 24 personas que estuvieron en contra de que se pusiera el Partido Comunista. Fue válido, era una opinión. Hubo personas que estaban en contra de que la Constitución reconociera la propiedad privada, porque consideraban que en sus concesiones eso era imposible. Hubo que explicar que era necesario en esta fase de la construcción del socialismo el reconocimiento a la propiedad privada, y como usted explicaba, vicerrector, tiene un carácter complementario, no es, vamos a decir, lo que sustenta el edificio fundamental de la economía, los pilares fundamentales, y actúa también, pero es necesario, es imprescindible, porque el Estado no puede agotar en sí mismo toda la actividad económica y social, ni los clásicos del marxismo que definieron los medios fundamentales, que se ejercía sobre medios fundamentales, y lo más importante era definir cuáles eran esos medios fundamentales. Ese reconocimiento del mercado, que para algunos también sería una herejía, también se reconoció y provocaba también las discusiones en el imaginario social y la conflictividad, porque no se comprendía. O sea, hay una diversidad de opiniones que tuvimos que encontrarle las mejores soluciones. Y porque íbamos a un referendo. Y ese referendo se celebró el 24 de febrero de 2019. Aquí está la parte también importante que a veces no se explica. No se puede hacer el referendo sin que la población, sin que el pueblo conozca el proyecto. Y ahí están 3 millones de ejemplares de la Constitución. Ahí está la divulgación. Yo quiero decir que también hubo una divulgación de oposición. Y en algunos sectores, por los medios virtuales, había una oposición. Y en determinados sectores de la población, en determinadas instituciones, también apelaron a un no, incluso públicamente, alegatos, etc. Y esa confrontación existió. No es solo la propaganda que pudiéramos hacer a favorecer la Constitución. Y ahí está todo el trabajo de preparación de las autoridades, etc. Voy aquí, y yo creo que esto es muy importante. Y lo más importante es la forma en que la Constitución debía ser aprobada. El mecanismo de reforma de la Constitución obligaba a que la Constitución tendría que ser aprobada por el voto mayoritario de los electores. Quiere decir que en su contra estarían aquellos ausentes, aquellos que votaran en blanco, aquellos que anularan y aquellos que votaran en contra de la Constitución. O sea, un riesgo que asumió Cuba porque le dio el espacio participativo al pueblo para que lo definiera.
y si los ausentes, los que votaban en contra, eran mayorías, perdía la Constitución. No bastaba solo con los que ejercieran el voto, y esto es una particularidad muy propia del proceso del referendo vinculante en Cuba. No hay esos antecedentes. Generalmente se buscan unos límites en cuanto a participación y de los que participan 1%, que debe ser mayoritario, por supuesto. Y así han sido los procesos de referéndum en el derecho comparado. Pero Cuba no, Cuba asumió esa posibilidad. Y ahí están los datos. Un 90% de participación. Ahí están cuántos votaron por el sí. De los que ejercieron el voto, el 86%. Los que votaron no, 706.400. Los que votaron en blanco y las nulas, aproximadamente un 5%. De modo que la Constitución, por los que ejercieron el voto, se aprobó con el 86%. Pero su aprobación jurídicamente y constitucionalmente es del 78%. Porque tenía todas esas posibilidades. Yo insisto en esto porque recorramos la mirada, busquemos en el mundo constitucional, busquemos en el mundo de la participación política, busquemos en el mundo del ejercicio frente a un referendo o frente a otros procesos de participación democrática y no encontraremos un modo en que el ejercicio del voto se hiciera como refrendó la Constitución cubana. Y aquí tiene que ver con unas consideraciones generales del proceso que tiene que ver con la pregunta inicial, legitimación y participación. Y este es el resultado. Podrá estarse de acuerdo o no con un sistema. Podrá estarse de acuerdo o no con determinadas instituciones. Podamos reconocer la diversidad o no, pero lo que no se puede negar que es un proceso profundamente democrático y participativo, singular. La amplia participación y compromiso del pueblo. Yo invito en otros países, algunos amigos míos profesores me dicen, es que no podemos hacerlo porque si queremos hacer una reunión en un barrio en mi país, no van a salir los vecinos. Los vecinos no salen. Convocarlos es difícil. Y así pasa también en los gremios. Tal vez en los gremios puedan convocarse. Pero esa masividad, esa participación de un pueblo que también supone determinados riesgos en el sentido de que ganar el consenso y ganar la opinión tiene que explicarse, tiene que lucharse, vamos a decir, en la batalla política. Y eso Cuba lo asumió en medio de situaciones bien complejas. Y aquí está también la legitimación del sistema, que yo creo que es, porque la Constitución no es un esqueleto normativo, no es un esqueleto vacío. Ella tiene una definición política, ella tiene una definición profundamente ideológica. Ella reconoce determinadas instituciones que la marcan el sesgo político. Y ahí está. Puede gustar o no, se puede estar de acuerdo o no, como a veces una institución en un país determinado gusta y en otras no. La monarquía está expandida, bueno, Italia rompió con la monarquía y lo puso en una cláusula de intangibilidad. El sistema republicano no puede volver. Y aquí está en Italia, puede ser que a los constituyentistas puros, los profesores constitucionales dicen, no, se está endeudando el futuro, hipotecando el futuro del soberano, el constituyente. Pero esos son los límites que ponen, límites objetivos que ponen las constituciones. Y ahí está. Y entonces se proclamó el 10 de abril de 2019. Es un acto de proclamación formal después que ya se había aprobado por el pueblo. Resumo muy breve qué ha pasado después de la Constitución. Si hay un país que se ha transformado jurídicamente, ese es Cuba. Cuba, después de la Constitución de 2019, ha tenido una transformación sustancial de su espacio jurídico normativo. Y hablo que en un periodo de 4 años, en la 9ª legislatura, que fue donde se llevó a cabo la Constitución, se han aprobado 35 leyes. Yo hoy decía con algunos senadores y diputados, decir en Italia 35 leyes, eso no es nada. Puede ser una semana de trabajo de la Cámara de Diputados o 15 días. Pero en Cuba, en las características de nuestro Parlamento y también la hondura y el calado de las normas que hemos aprobado, tienen un significado y una trascendencia tremenda. Hemos cambiado todo el sistema institucional del Estado,
todas las leyes de las instituciones fundamentales, de los órganos del Estado superiores, desde la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, presidente y vicepresidente de la República, el gobierno con un primer ministro, el gobierno provincial, las asambleas municipales, los consejos de administración municipal, todo el sistema de administración de justicia, todos los códigos procesales, código procesal penal, el código de proceso, una ley para el contencioso administrativo mucho más amplio, una ley para el amparo de los derechos constitucionales, porque no basta que lo renuncie la Constitución. Hay que establecer los mecanismos y las garantías jurídicas y materiales para el ejercicio de esos derechos. Y eso demuestra que Cuba es un país que se transforma, que no se detiene, pero no lo hace en regresión, lo hace hacia adelante, lo hace a favor de sus ciudadanos, lo hace para dar más derechos, para dar más garantías en circunstancias bien complejas. En momentos en que Cuba se abre, en que Cuba refuerza esos derechos, la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos se acentúa. Es paradójico. Cuba tal vez pudiera estar en la atalaya y defenderse con menos derechos, con más protección. Sin embargo, ha asumido ese reto y ha construido eso en medio de estas circunstancias. Y yo creo que eso es importante también decirlo. Dentro de esas normas fundamentales está el Código de la Familia, un código transgresor, hay que decirlo, es un código transgresor, porque marcaba ya de las pautas que venían de la Constitución. Y la Constitución no pudo avanzar más allá de incorporar el matrimonio igualitario, porque allí fue la eclosión, fue la ruptura social, y tuvimos que decir, dejemos eso para otro momento, pero no lo vamos a construir legislativamente, únicamente desde el Parlamento. Hay que construirlo también en un proceso de consulta popular y referendo legislativo. Busquen las miradas, miren atrás cuántos países han sometido a referendos legislativos. No son muchos. Y dice también que se construye democráticamente esas normativas. Y por tanto, en ese proceso del Código de la Familia, también fuimos a discutir con el pueblo. Y allí sí, ya planteamos, en primer lugar, la diversidad de las familias. Se parte de un concepto plural de la familia. El reconocimiento del matrimonio como una de las formas de organización de la familia. Esa familia plural que incluye a la familia homo, la familia ensamblada, la familia reconstituida, los lazos que van más allá de lo biológico y que entran en lo socioafectivo, que también es una transgresión y que el mundo todavía está esperando. Y Cuba lo asumió. Y ese también se llevó a un proceso de consulta y de aprobación en un referendo vinculante, que no tiene los porcientos de la Constitución, pero casi un 80%, con más del 80% de participación y casi un 70% de aprobación en el ejercicio del voto. Y aún en asuntos bien complejos, porque si hiciéramos un referendo en cualquier país, incluido Europa, sobre el matrimonio igualitario, tendríamos que ver los resultados. Y hay países en que solo ha ido el trámite parlamentario y las protestas y las manifestaciones en contra han sido inmensas. Y países liberales, países que tienen una cultura y un desarrollo y han estado en contra. Y Cuba asumió ese reto. Pero esa autonomía progresiva, ese reconocimiento de los abuelos, esa posibilidad y esa garantía para los menores, la proscripción de la violencia, o sea, un grupo de instituciones que realmente lo hacen muy revolucionario y que ha sido reconocido por la academia, el mundo del derecho familiar, como de lo más avanzado, más vanguardista del mundo del derecho de familia. Hasta aquí estas palabras. No puedo entrar en cada una de las instituciones. Usted habló del catálogo de derechos humanos. Habría que decir cómo se llegó al debido proceso penal, cómo se llegó al debido proceso en lo administrativo, que está allí, en las fórmulas alternativas de solución de conflictos que está en la Constitución, en ese catálogo amplio de los derechos de todas las generaciones, las que no conoció Europa en la posguerra, los derivados de los convenios internacionales, la mirada al cambio climático, la mirada al mundo sostenible, la mirada a otras instituciones como el hábitat, como la alimentación, como el derecho al agua. O sea, una amplitud que también se resiente esos derechos y esos ejercicios como resultado de esa política de Estados Unidos contra Cuba, que condiciona buena parte del ejercicio de los derechos humanos, como se ha reconocido
en el propio Tribunal Internacional que hacía referencia al eurodiputado Maximiliano Perillo. Yo termino aquí. Cuba vive con una constitución. Cuba enfrenta dificultades. Cuba no se pretende ver de modelo. Cuba es un país imperfecto, pero un país imperfecto que trata de perfeccionar todos los días su sociedad para el bienestar de su pueblo en medio de muchas circunstancias. Esta constitución es un ejemplo de lo que Cuba construye y de lo que Cuba aspira. De conjunto, votemos por un mundo mejor desde la Cuba revolucionaria y socialista que hoy está firme. Muchas gracias. Dalla durata dell'applauso si può misurare il gradimento del nostro pubblico nei confronti di questa straordinaria lezione di Homero Acosta Alvarez, che ci ha offerto uno spaccato assolutamente unico sulla storia, sul procedimento costituzionale, e ci ha dimostrato, devo dire, una cosa che noi siamo abituati a pensare: all'esportazione delle idee costituzionali dal centro dell'Europa al resto del mondo. Sono sempre di più invece i casi e gli esempi di quanto sia importante importare da fuori a noi alcune procedure, l'idea della legittimazione attraverso la partecipazione, alcuni contenuti, un diverso rapporto tra uomo e ambiente, tra uomo e uomo, i limiti allo sfruttamento. Insomma, il laboratorio cubano è prezioso e siamo per questo grati davvero per questa straordinaria occasione. Desidero ancora una volta ringraziare chi ha reso possibile questo, che è l'onorevole Meriglio, l'ambasciatrice di Cuba in Italia. Vorrei salutare il magnifico rettore che ci ha seguito a distanza in questo straordinario pomeriggio. Ancora una volta ringrazio calorosamente e spero che possa farci ancora una volta il dono di essere qui da noi il deputato Homero Acosta Alvarez. Grazie a tutti voi.